Aquí inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. El talento innato de Bienvenido Rodríguez y profesionales que se han hecho brillantes en su propia emisora, La Z. Me refiero, por ejemplo, a Roberto Díaz y a Iluminada Muñoz, que completan el cuadro que hace posible este programa, unido a los aportes de este humilde servidor y, como es natural, al respaldo, al apoyo que le brindan los amigos oyentes. De manera que, sin más preámbulos, vamos arriba. ¿Cómo no? ¿Cómo no, don Álvaro? Una vez más, las líneas disponibles para nuestros oyentes: 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Aló. Sí, ¿quién nos Roberto habla? Díaz. Sí, señor, ¿quién nos habla y desde Muy buenas dónde? tardes. El señor Castillo, de aquí, desde Santo Domingo Norte. Su pregunta, don Álvaro. Favor de preguntarle a don Álvaro, si es tan amable, ¿cuál es su opinión acerca del caso O.J. Simpson, el famoso Simpson? Lo perdonaron. Un jurado dice que los agentes que investigaron encontraron una motivación. No había ninguna motivación. Asesinó a la esposa y al nuevo novio de la esposa, O.J. Simpson, un criminal, un verdadero asesino. La prueba de que era un ser monstruoso es que después, ¿qué hizo después? Después maltrató de tal manera a otra mujer y maltrató de tal manera a su madre hasta que en cierto modo la mató. O.J. Simpson, O.J. Simpson, no es otra cosa que un criminal, un asesino. Saludos. Tiene que bajar o apagar su radio un momento para que nos diga de dónde nos llama y pueda usted hacer su pregunta. Me llamo la autopista Duarte de Villa Altagracia. Su nombre, señor. Adán Rivera. Su pregunta. Me gustaría saber si España es nuestra madre patria y nosotros descendemos de españoles. Claro que es la madre patria, porque dependemos fundamentalmente en muchos aspectos claves, en el orden económico, en el orden social, en el orden legislativo, en el orden político, en el orden de la cultura. Dependemos de la madre patria, que por demás fue una madre patria cuando se produjo la conquista, la famosa conquista, que los españoles le buscaron la vuelta para que no fuera tan dura, tan cruel como hicieron otros episodios en otros lugares. Sí, somos hijos de la madre patria. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ana Iris Bay, de Massachusetts. Su pregunta, Ana Iris. Yo quisiera preguntarle al señor don Álvaro, ¿quién fue Enriquillo? Un guerrero de los que primero abrió la lucha contra los invasores extranjeros, contra los invasores que enviaban los imperios a saquear, y claro, con el saqueo de las riquezas nativas venía el asesinato, venía el crimen. Él buscó la manera de salirse de esa cadena de crímenes, de monstruosidades, y convertirse en un ser luchador, en un elemento protagónico de sus propias actuaciones.
de manera que Enriquillo pues debe ser juzgado como uno de los grandes rebeldes latinoamericanos. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Que habla el doctor Lemoriz de Puerto Rico. Usted parece que está en movimiento, si se puede detener un momentito y decirnos cuál es su pregunta. Gracias, Adelante. lo que me interesaría es una pregunta personal. ¿Cómo hace don Alberto? No, se está cortando. Le pedí que se detuviera un momentito, parece ser que va conduciendo. No íbamos a captar bien tu pregunta. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Luis, de kilómetro 13, Autopista Duarte. Tu pregunta, José Luis. Sí, don Álvaro, por favor, ¿cuál es la diferencia que hay entre los republicanos y los demócratas? Una diferencia muy grande. Los republicanos desprecian a las minorías, desprecian a los negros, eso en sentido general, a los mulatos, a los indoamericanos, a los latinoamericanos, a los pobres, etcétera. Mientras que los demócratas han sido una fuente de receptividad, de apoyo para esas minorías o mayorías, depende de cómo usted lo vea. De manera que hay una gran diferencia en el concepto que tienen unos y que tienen otros. Por ejemplo, el concepto desviado, abusivo de los republicanos, mientras que los demócratas son gente flexible. Saludos, buenas tardes. Saludos. Sí, yo es de aquí de Massachusetts. Su pregunta, señor. Yo quiero preguntarle a Álvaro que quién es el Che Guevara y dónde murió. Ok. El Che Guevara, Sí, ¿quién fue y dónde murió? doctor Ernesto Guevara de la Serna, murió en Bolivia. Cayó herido en una emboscada y estuvo siendo interrogado por los servicios de inteligencia de Bolivia y claro, por la CIA, que no falla en eso. Finalmente se decidió eliminarlo físicamente y lo pararon porque estaba herido para matarlo, ¿verdad? No sin antes el decir, vocear, apunta correctamente que vas a matar a un hombre. Y así murió el doctor Ernesto Guevara de la Serna, uno de los más firmes revolucionarios de nuestra zona. Saludos, buenas tardes. Saludos, don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Fernando de Punta Cana. Su pregunta, Fernando. Quisiera preguntarle, ¿por qué se desintegró el Imperio Austrohúngaro? ¿Qué? ¿Por qué se desintegró el imperio húngaro? El Imperio Húngaro, imagínese usted, ante esas agresiones de Hitler, disponiendo de reyes, de reinas, de duques, de duquesas, de marqueses, de marqués, de todo eso, ¿cómo no se iba a desmembrar? Y así lo desmembró Hitler, que se consideraba dueño del mundo, y dentro de ese mundo estaba el Imperio Austrohúngaro. Saludos, buenas. Sí, buenas, don Álvaro. ¿Por qué el líder de Corea del Norte solo vive tirando misiles y haciendo demostraciones? Pero perdona, perdona, hable un poquito más despacio para poder entender la pregunta. Bueno, se fue. Me voy con la siguiente, don Álvaro. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Soy Enrique, soy de Santo Domingo Este. Su pregunta, Enrique. Quiero preguntarle a don Álvaro, ¿quién fue o quién es Bohuslav Kostonica? ¿Quién fue o es? ¿Quién? Repita, señor. ¿Quién fue? Bohuslav Kostonica. Bueno, le vamos a preguntar a algún familiar de él, algún vecino,
algún amigo para que nos diga, porque yo en mi ignorancia desconozco quién es esa persona. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Miguel Tejada, desde Santiago. Su pregunta, Tejada. Don Álvaro, ¿qué representaba Augusto Pinochet en el gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973? Era jefe del ejército, ¿verdad? Y fue nombrado ahí por una debilidad del presidente de Chile. Naturalmente, una debilidad que salió muy cara. Incluso él llegó a esa posición matando el grupo de Pinochet a René Schneider, matarlo para provocar una rebelión militar. No se les dio de esa manera y acudieron a los bombardeos, acudieron a la agresión contra las instalaciones políticas que tenía el doctor Salvador Allende Gossens, de manera que es ahí en gran parte a qué se debió el desmembramiento del imperio austrohúngaro. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pérez, Don Ayla. Adelante, Juan. A ver si don Álvaro me puede decir quién fue el mejor jugador de ajedrez de la República Dominicana. Para mí, el doctor Fran Clemente Sánchez Betancourt, que en paz descanse, un distinguido médico que fue director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, cayó en una de sus crisis cardiovasculares y esa crisis lo llevó a la muerte a Fran, que para mí, repito, el doctor Fran Clemente Sánchez Betancourt ha sido el mejor ajedrecista dominicano de todos los tiempos. Saludos, buenas tardes. Hello, buenas tardes, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Rubén Darío Aponte. Adelante, Rubén. Estoy llamando para saludar a don Álvaro. Ajá. Y alegrarme mucho de escucharlo a través de la radio. Y decirle a don Álvaro que le tengo mucha admiración y respeto. Y que por favor puede hablarnos un poco del padre Santana Marcano, que falleció recientemente. Lamentable. Ir a hablar de eso ahorita. Doctor Miguel Ángel Santana Marcano, monseñor, claro, de nuestra Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Vi esta tarde con sorpresa y tristeza la muerte de monseñor Santana Marcano, el único dominicano, un troque iure es el que se gradúa en todas las manifestaciones del derecho, todas las expresiones que recoge el derecho. Él era graduado de esa manera, por eso le llaman graduado un troque iure. Y yo lo lamento mucho, éramos amigos, nos queríamos mucho y él era un hombre verdaderamente extraordinario. Yo creo que mi iglesia está de luto y el país está de luto con la muerte de monseñor Santana Marcano. Saludos, buenas tardes. Saludos, Álvaro Albelo. ¿Quién nos habla y desde dónde? Cristian Santana, desde Astro. Adelante. Al final, ¿quién salió ganando? No se entiende. Tiene que volver a marcar de nuevo, por favor. Me voy con la siguiente. Saludos, buenas. Baje un poquito el volumen o apague su radio un segundito para que puedas realizar tu pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Higüey, Manuel Villavicencio. Adelante. Don Álvaro, ¿quién fue Benjamin Franklin? Benjamin Franklin, uno de los más grandes inventores que ha conocido la humanidad y uno de los hombres que echó las bases
de la independencia, de la libertad de los Estados Unidos. Y el primer embajador de George Washington, el primer embajador de la Unión, el primer embajador de los patriotas libertarios, fue enviado a Inglaterra, Benjamin Franklin, que era, repito, si se puede resumir la labor tan extraordinaria de un hombre así, era un magnate de los medios de comunicación en cuanto a inventos se refiere, un inventor natural, sobre todo en asuntos relacionados con la tecnología y específicamente con la física. Ese fue el gran Benjamin Franklin. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Freddy le habla aquí, la autopista Duarte. Su pregunta, señor. Primero le doy la buena tarde y un buen saludo para don Álvaro, que Dios me lo conceda siempre y que me lo ayude y que su salud siempre mejore cada día más. Adelante. Don Álvaro, yo soy un fiel oyente suyo, yo es la primera vez que me comunico con la Z. ¿Cuál es la pregunta, distinguido? La pregunta, vamos a la pregunta. Aproveche el tiempo. La pregunta de don Álvaro. Mire, en el 78 yo me recuerdo que cuando estaban matando los cerdos, habían mi papá decía que habían los barbudos. ¿Quién eran los barbudos? Eso fue una manera despectiva de definir a los revolucionarios cubanos. Los barbudos, empezando por Fidel Castro y su barba, y así tantos otros, el Che Guevara, los hermanos de Fidel, los líderes de diferentes departamentos, usaban una barba y le llamaban los barbudos, pero era por eso. Era una manera, en primer lugar, de definir la condición física de un individuo, pero también era una manera de burlarse de esa categoría. Los barbudos, el equivalente a revolucionarios. Con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa. Regreso, continuaremos recibiendo las llamadas y las preguntas del público. Francis, llévatelo.